Bienvenidos, chicos, a un nuevo día de Aprendo en Casa. Quien les va a acompañar en esta nueva experiencia de aprendizaje es Miss Kelly. Y vamos a continuar en esta semana de reflexión con el área de ciencia y tecnología. Iniciamos nuestro día pidiéndole a Dios, agradeciéndole por mi familia, decirle gracias porque nos das el regalo de la vida, compartida en amor. Gracias por guardarnos cada día bajo tus alas. Bien, chicos. Entonces, en esta semana 26 que estamos trabajando, reflexionamos sobre nuestros aprendizajes y realizamos acciones para mejorar. La actividad de hoy es: ¿logré explicar cómo se producen mis recuerdos y dónde se almacenan? Nuestra meta: reflexionar sobre la actividad realizada y elaborar una lista de acciones para seguir mejorando. La competencia del área explica el mundo físico basándose en conocimientos sobre los seres vivos, materia y energía, biodiversidad, tierra y universo. Entonces, chicos, vamos a empezar. Y para ello te voy a pedir que revises tu portafolio, la actividad de la semana 20 del día 4. En esta actividad leímos cómo se producen los recuerdos, dónde se almacenan. En esta parte 2 vamos a recordar. Hablamos de la memoria, requiere de la participación de diferentes áreas del cerebro. En el aprendizaje y la memorización participan numerosas estructuras nerviosas, porque ello, en ambos procesos depende en muchas ocasiones, en muchos factores, del estado de motivación, del interés de la persona para aprender, de su estado emocional, su tranquilidad, su grado de atención, sus conocimientos, el estado de sus receptores sensoriales, como los ojos, los oídos, y el aprendizaje de actividades físicas, también el buen estado de los músculos. En el siguiente subtítulo tenemos: la memoria requiere de la maduración de las estructuras nerviosas. Aprender y memorizar también requieren de la maduración de las estructuras nerviosas. De hecho, una niña o un niño va adquiriendo nuevas habilidades a medida que su cerebro madura. Es decir, podrá almacenar solo la información que su cerebro le permita. Y para ello, el área de su cerebro que necesita utilizar debe estar madurando. Bien, sigamos recordando. El otro subtítulo nos dice: la memoria requiere de la elasticidad de las conexiones. A temprana edad, las conexiones son más elásticas o flexibles y pueden modificarse, pero con el paso del tiempo ya no lo son y resulta más difícil que se modifiquen. Entonces, chicos, continuemos recordando. Aprender requiere memorizar. Memorizar es un proceso por el cual el conocimiento adquirido se codifica y almacena para quedar disponible y pueda utilizarse en un momento preciso. Para ello es necesario el paso de la información de un tipo de memoria al otro, como la memoria de corto plazo y la memoria de largo plazo. Bien, chicos, después de haber recordado lo que leímos en la semana 20 con el texto ¿cómo se producen los recuerdos y dónde se almacenan? Parte 2. Vamos a continuar. Para ello vamos a leer el siguiente cuadro para que recuerdes lo que hiciste ese día. ¿Cuál fue el nombre de la actividad? ¿Cómo se producen los recuerdos y dónde se almacenan? ¿Cuál fue la meta? Identificar dónde y cómo se producen los recuerdos y luego de producidos, dónde se almacenan. Para conseguir lo que te proponemos en la meta de este día,
debes analizar los productos de tu portafolio en el que has ido organizando tus trabajos durante todo el tiempo que has estado trabajando con Aprende en Casa. La tarea que vas a emprender ahora se llama autoevaluación, es decir, que el evaluador de tus trabajos archivados en tu portafolio serás tú mismo. Analizar los productos que realizaste te permitirá evaluar tu trabajo y comprobar por ti mismo lo que estás aprendiendo. Recuerda que evaluar no es solo poner los calificativos A, B o C. Es más que eso. Ten en cuenta que la evaluación es revisar tus productos y reflexionar para identificar tus avances, logros y dificultades. Plantear y ejecutar acciones para mejorar lo que has aprendido. Buscar nuevos caminos o pasos para mejorar tu producto. De allí la importancia del uso de tu portafolio para realizar tu autoevaluación. Bien, chicos, espero que todos tengan a la mano la actividad del día 4 de la semana 20. Continuemos. Y ahora vamos a leer los testimonios que nos alcanzaron algunas niñas y algunos niños sobre su autoevaluación, que están en la ficha Autoevaluación de nuestros procesos y productos, disponible en la plataforma virtual Aprende en Casa en la sección de recursos. Bien, entonces vamos a comenzar. Y dice, la profesora del 6º grado de la institución donde estudian Felicita y Marley les comentó que a partir de esta semana los estudiantes y las estudiantes realizarán su autoevaluación, es decir, que evaluarán ellos mismos sus trabajos. Una vez que obtengan sus resultados, deberán identificar sus logros, así como en qué se equivocaron, para después plantear cómo mejora sus producciones. Felicita y Marley estaban conservando sobre si deberían poner A, B o C. Entonces, ellas están dialogando, conversando sobre qué letra van a ponerse. Pero la profesora, previendo sobre qué hablarían, les presentó el siguiente gráfico en la pizarra. Veámoslo juntos. Y dice, evaluar no es solo poner calificativo A, B o C. Es más que eso. Y veamos por qué dice eso la profesora. En el punto 1, es revisar sus productos y reflexionar para identificar sus avances, logros y dificultades. En el punto 2, es plantear y ejecutar acciones para mejorar lo que han aprendido. En el punto 3, es buscar nuevos caminos o pasos para mejorar sus productos. Al término de la lectura de gráfico, les comentó, por eso hemos insistido tanto en el uso del portafolio, porque esta vez lo utilizarán para realizar su autoevaluación. El ejercicio de la autoevaluación, ¿recuerdas? Que será sobre el día 4 de la semana 20. La pregunta de investigación que se formuló ese día fue, ¿cómo se relacionan los aprendizajes complejos con las estructuras del cerebro maduras y elásticas? Para responder a esta pregunta, hiciste tu plan de investigación. Felicita y Marley, 2 estudiantes del 6º grado, también hicieron el suyo. Conocerás y comprenderás qué pasó con ellas al leer lo siguiente. Entonces, chicas, chicos, veamos que la autoevaluación que hicieron estas estudiantes estuvo centrada en 2 aspectos importantes. Veamos cuáles fueron. La evaluación del plan de investigación, utilizando unos instrumentos que su profesora denominó criterios de evaluación de los aprendizajes. Entonces, y tú me dirás, ¿qué son estos criterios? ¿Qué significa?
Los criterios de evaluación de los aprendizajes están referidos a lo que yo espero que aprendan. O dicho en otro modo, son las partes que yo espero que tengan en su trabajo. Luego les presentó un cuadro sobre los criterios y les mostró los que estos estaban en la primera columna del cuadro. Y vamos a leerlos, chicos. Criterios para evaluar la planificación de la investigación. Se precisan las preguntas de investigación, identifica las acciones que realizará para investigar, ordena las acciones siguiendo una secuencia, precisa los recursos que se utilizarán en la investigación y indica cómo se recogerá y organizará la información, utiliza fuentes confiables. Entonces ahora vamos a nosotros a observar la planificación de estas dos compañeras de esta institución y vamos a comparar su trabajo. ¿Ok, chicos? Bien, chicas. Ahora, la profesora explicó que la autoevaluación consistirá en comparar el trabajo que han hecho con lo que debería tener el trabajo y que está expresado en los siguientes criterios. Luego, a lo que esté bien hecho, le pondremos un visto bueno. De lo contrario, pondrán un aspa. Luego indicó que la autoevaluación se realizará en 2 etapas. Veamos entonces estas etapas de la evaluación. En la primera etapa consiste en evaluar los procesos y los productos utilizando los criterios de evaluación. En la segunda etapa consiste en ejecutar un pequeño plan de mejoramiento que empezará con la identificación de lo que se necesita mejorar en el trabajo y luego aplicar la mejora. Entonces, observemos el plan de investigación de Felicita, que nos dice qué necesito investigar. Tenemos acá la pregunta de investigación, cómo se realizan los aprendizajes complejos con las estructuras del cerebro maduras y elásticas. Vemos también las fuentes que usó y cómo organizó su investigación. De igual manera de Marley, las acciones, los materiales o recursos y la evaluación que utilizó. Ahora, ¿recuerdan lo que leímos en la anterior diapositiva referente a los criterios? Y miren aquí está el logro de Felicita. Le pondremos un check si lo logró o una X si no. ¿Y qué han observado ustedes? Entonces, ¿se precisan las preguntas de investigación? Observamos que Felicita sí lo hace, pero Marley no escribe qué iba a investigar, simplemente coloca el nombre del texto. ¿Ok? Hay que tener cuidado. En el segundo criterio, identifica las acciones que realizará para investigar y las ordena siguiendo una secuencia. Entonces, veamos lo que escribe Felicita. No escribe las acciones y tampoco Marley. Entonces, no indica qué hará primero, qué hará después. Yo puedo colocar siempre, primero, buscar una fuente confiable, un texto, un documento que me pueda ayudar a mi planteamiento del problema y poder desarrollarlo. Vamos con el tercer criterio. Dice, precisa los recursos que se utilizarán en la investigación. ¿Lo precisa Felicita? No especifica el documento de consulta. Pero Marley, sí. Ella dice que va a utilizar el texto proporcionado por Aprendo en Casa. Bien. Y también dice una enciclopedia. Entonces, tengamos en cuenta, los recursos son muy importantes para el trabajo. Indica cómo se recogerá la organización y la información. ¿Cómo se organizará esta información, chicos? ¿Qué nos dice Felicita? Veamos lo que ella ha escrito en su planificación. Ella ha dicho que lo va a organizar en cuadros y esquemas.
Pero Marley no indica de qué manera. Ella solamente dice texto proporcionado por Aprendo en Casa, buscar por internet, buscar en texto, pero no cómo lo va a plasmar en su cuaderno u hoja de reuso. Ajá, muy interesante. Evalúa si la fuente de consulta es confiable. ¿Recuerdan todo lo que hemos aprendido las semanas anteriores sobre textos confiables? Entonces, Felicita no indica si la fuente es confiable. En cambio, Marley sí. Ella considera que es confiable el documento de Aprendo en Casa, pero no dio la información del autor. Y ustedes saben que eso es muy importante. Así que, chicos, no lo olviden. Ahora, lo siguiente que realizaron fue identificar lo que faltó hacer o estuvo mal hecho. Con esa información, organizaron su plan de mejoramiento. Entonces, veamos su plan. ¿Qué acciones ellas realizarán para mejorar su trabajo? Entonces, aspectos por mejorar. No especifiqué las acciones en el plan. De igual manera, los documentos de consulta. No indiqué si la fuente de consultas era confiable. ¿Qué tareas voy a realizar? ¿Qué va a hacer Marley Felicita? Elaboraré acciones ordenadas. Identificaré los documentos que consultaré en internet, documentos de Aprendo en Casa. Claro que sí. Recuerden entrar siempre a la plataforma virtual. Indicaré nombre del autor y quién publica su trabajo. Así que no olvidarse de esos datos importantes que debe tener tu fuente confiable. Criterio que cumple, criterio 2, 3 y 5. Veamos entonces, mejora en el plan de investigación, las acciones del plan de investigación. Buscaré en la biblioteca o en internet qué materiales de consulta puedo leer sobre cómo se producen y dónde se almacenan los recuerdos. Incluiré la ficha proporcionada por Aprendo en Casa. Escogeré el material que puedan leer y comprender. Cuidaré que el material escogido sea confiable. Leeré el material escogido. Y anotaré lo que me sirva. Escribiré las respuestas a la pregunta de investigación. En el paso 2 del plan dice mejoras en recursos. Documentos de consulta, ficha de Aprendo en Casa, cómo se producen los recuerdos y dónde se almacenan. En el punto 3, mejora en confiabilidad de fuente. El autor, que en este caso es Morgado Ignacio, nombre de su obra, cómo se forman los recuerdos en el cerebro. ¿Quién publica su obra? El Instituto de Neurociencias de la UAB. Conclusión, el documento es confiable porque su trabajo es publicado por una institución especializada. Bien, chicos, entonces luego de la evaluación del plan, Felicita y Marley evaluaron si habían logrado la meta. Su profesora indicó que la evidencia a través de la cual se evaluará si han logrado la meta serán las respuestas que dieron a las preguntas sobre los recuerdos y también los mapas conceptuales producidos. Entonces, veamos las preguntas. ¿Cuál es el órgano que interviene en la formación de los recuerdos? Vamos a leer las respuestas de Felicita y de Marley. Felicita nos dice que es el órgano que interviene, es el oído. Y Marley nos dice que el órgano que interviene es el cerebro. ¿Cuál será la respuesta, chicos? ¿Es Marley? Muy bien. Entonces, ¿cómo se forman los recuerdos? Para que se formen los recuerdos, es necesario que participen las neuronas. Para Marley, para que se formen los recuerdos, es necesario que se formen los circuitos de neuronas. Si bien es cierto, sabemos que en nuestro cerebro tenemos una estructura. Entonces, ya tú sabes cuál es la respuesta. ¿Dónde se almacenan los recuerdos?
Los recuerdos se almacenan en el hipocampo, también en la corteza cerebral. Marley nos dice que los recuerdos se almacenan en el hipocampo, que es como un caballito de mar. Esa lectura está en el día 3, un día anterior del día de hoy, si ustedes recuerdan lo que leímos. Entonces, recuerda que los recuerdos se guardan en las estructuras del cerebro denominadas hipocampo y corteza cerebral. Entonces, la respuesta correcta la tiene Felicita. Ahora, ¿dónde se almacenan los recuerdos de conocimientos generales? En la memoria general y las estructuras como la corteza cerebral y el hipocampo, por ejemplo, conocimientos de geografía e historia. La información se guarda en el hipocampo, entonces vamos a tener que volver a leer esta parte. Y si ustedes recuerdan, todos los recuerdos se guardan siempre en el mismo lugar. Así que recuerden lo que les estoy diciendo, así que ya tienen la respuesta. ¿Dónde se almacenan los recuerdos de cómo se hacen las cosas? En la memoria de hábitos, por ejemplo, manejar bicicleta, llamar por teléfono. Felicita contestó, pero Marley no. Entonces, para evaluar la meta, la profesora les presentó los criterios de evaluación en la tabla que se muestra a continuación. La evaluación de la meta de aprendizaje es identificar dónde y cómo se producen los recuerdos y luego de producidos, dónde se almacenan. Entonces, chicos, estos cuadros que tenemos ahora están divididos con los criterios según la meta. Y veamos ahora. Criterios de la meta. Identifica que el cerebro es el órgano que interviene en la formación de los recuerdos. ¿Quién lo hizo? Exacto, Marley. Ahora, identifica que los recuerdos se forman al producirse conexiones entre las neuronas y al activarse numerosas sustancias químicas. Claro, ambos las mencionaron, ¿no? Pero les faltó terminar y concluir sobre las sustancias químicas. En el criterio 3, identifica que los recuerdos de los conocimientos generales se guardan en estructuras del cerebro denominadas hipocampo y corteza cerebral. Sí. Ambas indicaron, pero a Felicita le faltó indicar a qué se refiere con la información de conocimientos generales, ¿verdad? Y en cambio a Marley le faltó indicar que es la información de conocimientos generales también nombran a la corteza cerebral. Entonces faltaba completar la información. En el criterio 4, identifica que los recuerdos relacionados con los hábitos y los referidos a cómo hacemos las cosas se guardan en estructuras como la amígdala cerebral y el encéfalo. Faltó completar qué órgano, ¿no? En el caso de Felicita. Y en el caso de Marley, ella no contestó. ¿Se dan cuenta, chicos, qué tan importante es conocer sobre los criterios de evaluación? ¿Qué nos pueden indicar si logramos o no logramos la meta? Entonces, a continuación, Felicity y Marley hicieron su plan de mejora para lograr su meta. Te mostramos su plan. ¿Recuerdan lo que ellos hicieron? ¿Recuerdan lo que nosotros leímos? Bien. Entonces, si a ella le faltó indicar que se activan las sustancias químicas, entonces, ¿qué ella debe hacer? Ella va a completar su respuesta y mencionar las formas de las conexiones de las neuronas. Si le faltó indicar que es la información de conocimientos generales, también nombrar a la corteza, ¿qué va a hacer? Completar la respuesta. Y mencionar que también es la corteza cerebral donde se guardan los recuerdos de conocimientos generales. Aclarar que el hipocampo en el cerebro no es un caballito de mar, sino que tiene la forma de ese. Excelente. Sí, no
respondió a la pregunta, entonces, ¿qué tendrá que hacer ahora? Va a tener que leer de nuevo la información y poder completar de cómo se guardan los recuerdos de hábitos referidos a cómo hacer las cosas para responder a la pregunta. Bien, chicos, entonces, estas tablas nos ayudarán a mejorar el trabajo, como vemos, el trabajo de Felicita y Marley. Ahora, luego de la lectura de la ficha, necesitamos tu opinión. Analiza y responde a la siguiente pregunta. ¿Cuál de los planes para la investigación, el de Felicita y el de Marley, que te mostramos en la ficha, está mejor elaborado? ¿Por qué? Entonces, indica para ti cuál es mejor. ¿Ya te informaste sobre qué es una autoevaluación y cómo se hace? Creo que hoy lo aprendimos, ¿verdad, chicos? Miren cómo hemos comparado las respuestas de estas dos niñas, de Felicita y de Marley, y cómo ellas han hecho sus mejoras para poder, en esta semana de reflexión, mejorar su trabajo. Ahora, te invitamos a realizar lo siguiente. Es momento de revisar y mejorar tus productos de ese día. Busca en tu portafolio la semana 20, el día 4. Autoevalúa el proceso del plan de investigación tal cual lo hemos hecho con Felicity y Marley. ¿Ok? Y recuerda que la meta es identificar dónde y cómo se producen los recuerdos. Y luego de producidos, dónde se almacenan. Evalúa tu plan de investigación. Recuerda los criterios, no lo olvides. En base a estos criterios, tú vas a autoevaluar tu trabajo que presentaste en esa fecha tu MIS. ¿Ok? Tal cual como lo hemos hecho con el ejemplo del día de hoy. Entonces, completas los aspectos a mejorar según tu trabajo que tú has hecho. Y chicos, y si ustedes me dicen que no lo hicieron, entonces es momento de hacerlo. Una vez que has evaluado e identificado tus errores y lo que te falta en tu plan, elabora tu plan de mejora de aprendizajes y utiliza el cuadro para guiarte. Si al autoevaluarte encontraste que debes mejorar tus productos, responde a la pregunta, ¿qué debo mejorar? ¿Ok, chicos? Excelente. El día de hoy, ustedes y esta semana lo están haciendo muy bien. Compara la primera versión del trabajo del día 20, de la semana 20 del día 4, con el del día, en esta semana 26. ¿Ok? Entonces, chicos, evalúa si lograste la meta, identificar dónde y cómo se producen los recuerdos y luego producidos dónde se almacenan. Para ello, utiliza estos criterios, como ya lo hemos hecho con el ejemplo del día de hoy. Ahora, todo lo que tú harás será para tu trabajo. Recuérdalo bien, el plan de mejora, los criterios de evaluación, cómo lo harás, qué acciones tomarás. Ten en cuenta el ejemplo de Felicita y de Marley, que te va a ayudar mucho con tu trabajo, que tú vas a mejorar. Bien, entonces te invito a compartir con tu familia lo que has mejorado de tu plan de investigación, de la meta si la lograste de ese día. Cuéntales también cómo te sentiste al corregir tus errores para aprender más y mejor. Como siempre, te invito a reflexionar. ¿Lograste revisar y mejorar tus productos? ¿Cómo lo hiciste? ¿Qué dificultades tuviste? ¿Lograste escribir la lista de acciones que te permiten mejorar tus productos? ¿Qué fue lo más importante que aprendiste de esta experiencia, chicos? Muy interesante. Así que, chicos, manos a la obra. Te quiero dejar con este mensaje. Las cosas más importantes de la vida son tu familia, amigos, salud, buen humor y una actitud positiva hacia la vida. Si tienes todo eso, lo tienes todo. Si te gustó la clase del día de hoy, te invito a suscribirte a mi canal.
Cuídense, chicos. Nos vemos mañana.